cuántas personas en el mundo comparten exactamente el mismo nombre y apellido, y sobre todo, cómo sabe Internet quién es realmente la persona correcta entre todo ese inmenso mar de clones digitales. Menuda pregunta para empezar. Es un caos. Un caos total. Hola a quienes nos escuchan y una cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos una misión técnica fascinante. Y tan fascinante, porque vamos a hablar de un dolor de cabeza histórico en la arquitectura de datos. Exacto. Vamos a desgranar cómo las máquinas intentan diferenciarnos en la web cuando la información de origen es, francamente, pura ambigüedad. Y para navegar por este laberinto vamos a usar un trabajo muy revelador. El artículo del investigador Mayuddinka Kemenasution, de la Universidad de Sumatra Utara, en Indonesia. Ese mismo. El tema central es la desambiguación de nombres en la web semántica. Y la propuesta de Nasution es súper ingeniosa. Propone utilizar el principio de superposición matemático para extraer palabras clave dinámicas. Teoría de conjuntos pura y dura. Sí. A primera vista, a mí me parece un atajo matemático brillantísimo para ordenar bases de datos masivas. Yo estoy entusiasmada con el planteamiento. Bueno, a ver, es un enfoque teóricamente muy elegante, desde luego. Utilizar teoría de conjuntos siempre atrae por su limpieza. Pero claro, a lo largo de esta inversión profunda, me gustaría que pusiéramos bajo la lupa si este modelo sobrevive al mundo real. Ya te veo venir con la crítica. Hombre, es que la pureza de las matemáticas suele estrellarse violentamente contra la suciedad de los datos cuando hablamos de identidad humana en Internet. Yo soy un poco más escéptico. Vamos a desgranar esto, porque la base del problema la conoce cualquiera que haya intentado limpiar una base de datos. Nasution ataca a las dos bestias negras de la recuperación de información. La ambigüedad léxica y la referencial. Eso es. Por un lado, la ambigüedad léxica, que es la pesadilla de tener a 100 personas distintas compartiendo el mismo nombre exacto. Y por otro lado, la ambigüedad referencial. Que es casi peor, cuando una sola persona va dejando un rastro de variaciones de su propio nombre por toda la red. Exacto. Es la dicotomía perpetua de la web semántica. Intentamos encajar un ecosistema orgánico y caótico en identificadores únicos. Y los motores de búsqueda comerciales tradicionales siempre han sido nefastos en esto. El propio Nasution señala criticando los índices de su época, como Yahoo Search, que funcionan por coincidencia de patrones de caracteres, no por comprensión de entidades. Claro, no entienden quién eres, solo leen letras. Es curioso cómo ilustra este caos con el clásico problema de la búsqueda J. Barnes. El famoso caso J. Barnes, ¿sí? Tienes una inicial y un apellido y el sistema colapsa por completo. Nasution enumera las posibilidades. Te puede devolver resultados del científico de la computación John Barnes. Mezclados con Jack Barnes. El líder comunista estadounidense, exacto. O con Johnny Barnes, el jugador de fútbol americano. O Johnny Barnes, aquel famoso excéntrico de las Bermudas. Y la lista sigue y sigue, abarcando hasta eruditos ingleses como Joshua Barnes. Es como buscar a alguien en el directorio de una gran empresa. Y solo tener la inicial del nombre. Una pesadilla organizativa. Y lo fascinante aquí es el coste computacional y organizativo de ese simple error. Si un motor de búsqueda solo empareja la cadena de texto, J. Barnes destroza la exhaustividad y la precisión de cualquier consulta académica o profesional. Claro, porque no hay contexto. Solo letras que coinciden aleatoriamente en un servidor. Cero contexto. Por eso causan una baja precisión y una baja exhaustividad histórica. Pues para inyectar ese contexto, Nasution propone estructurar la desambiguación basándose en 5 motivaciones semánticas. Las 5 cajas, como me gusta llamarlas. Quienes trabajan con ontologías ya conocen estas categorías de sobra, pero me llama mucho la atención cómo el estudio las mapea directamente sobre las identidades en la web. Sí, utiliza estas 5 relaciones como los andamios lógicos del sistema. Es interesante repasarlas con detalle porque revelan cómo el algoritmo intenta entender las estructuras humanas. Vamos a verlas una por una. Empieza con la meronimia. La relación parte de un todo, la relación ISA en inglés. Exacto. Toma el ejemplo de Barack Obama y cómo la Wikipedia lo encapsula. No es solo un nombre. Estructuralmente es parte del nodo Presidentes de los Estados Unidos. O del nodo Senado. O el nodo de persona negra, como menciona el texto. También usa a Noam Chomsky como lingüista y crítico político. La máquina aprende que Obama es parte de esos todos. Y luego salta a la holonimia. Que sería el caso inverso, ¿no? El todo tiene una parte. Has. Efectivamente, el texto usa el ejemplo de un autor en la base de datos DBLP. El registro completo es Shahrul Azman Moh Noa. Pero está etiquetado como Shahrul Azman Noa.
Claro, la etiqueta actúa como un subconjunto del registro completo. El todo contiene a la parte. Vale, meronimia y holonimia. Luego tenemos la tercera, la hiponimia. La subordinación. La propiedad has property. Aquí Nasution ilustra esto analizando páginas web personales. Toma la página del profesor Tenku, Mohamed Tenku Sembok. Un ejemplo clásico de estructura web. El sistema tiene que entender que las subcategorías de su web, como la URL de su currículum, su biografía o su galería, son propiedades subordinadas a la entidad principal de esa persona. Ostras. Y luego llega el terreno pantanoso de verdad. La cuarta motivación, la sinonimia. Que aquí hay que aclarar que no hablamos de palabras con el mismo significado en el diccionario. No. Hablamos del infierno absoluto de las citaciones académicas. Madre mía. La pesadilla de cualquier bibliómetra. Las variaciones de un nombre en citaciones. El sistema lee T, mod T, Sembok en un documento. Y en otro documento lee Tenku M T Sembok. Y al carecer de un grafo de conocimiento sólido, la base de datos asume inmediatamente que son dos personas distintas, dos nodos separados compitiendo en el mismo campo. Y por último, la quinta, la polisemia. El caso de los clones digitales que comentábamos al principio, la ambigüedad léxica pura. El texto da el ejemplo de Guan Yu Chen y Guilin Chen. Dos personas completamente distintas que acaban aplastadas bajo la misma etiqueta polisémica de Jin Chen. Y justo aquí, fíjate, es donde, como arquitecto de datos, empiezo a torcer el gesto. ¿Por la polisemia? Por las 5 cajas en general. Entiendo que un sistema necesite estas categorías ontológicas para empezar a procesar lenguaje natural. Pero categorizar la vida humana y la identidad web en estas 5 etiquetas semánticas tan rígidas es una sobresimplificación brutal. Bueno, pero Es que la web es demasiado caótica para encajar perfectamente en cajas de meronimia o polisemia. Los usuarios cambian de seudónimo, mezclan contextos. ya, pero aquí es donde se pone realmente interesante la propuesta. Yo te compro la crítica de que la red es un caos y esto es rígido. Pero, ostras, hay que romper una lanza por el modelo. Sin estas reglas lógicas básicas, las máquinas no tendrían por dónde empezar a procesar el lenguaje natural. Es un mal necesario, te lo concedo. Son los cimientos. Tienes que enseñarle a un algoritmo que es una variación de citación antes de pedirle que procese el caos de un foro de Internet, ¿no crees? Necesitas reglas duras en la base, sí. Pero esto plantea una pregunta importante. El propio estudio se da de bruces con la realidad inmediatamente después, cuando explora el contexto social y cultural de los nombres. Ah, esa parte es fascinante. El salto de la teoría a la realidad de las diferentes culturas. Me encanta que el estudio no se quede en los típicos nombres occidentales estándar. Dedica un análisis súper detallado a cómo la estructura de las comunidades afecta a los nombres. Y cómo destroza los sistemas de análisis habituales. Totalmente. Habla específicamente de las convenciones en Indonesia y Malasia. Un reto técnico monumental para cualquier base de datos global. Porque la mayoría de los esquemas asumen un patrón fijo de nombre, inicial, apellido, pero en estas comunidades insertan partículas de filiación incrustadas en el propio nombre. El texto menciona la inserción de bin o la letra B para decir hijo de. Y Binti o BT para hija de. Claro, de repente el sistema tiene que entender que Sarulasman B, Moz Noa, es exactamente la misma persona que Sarulasman Noa. Y súmale los títulos académicos o sociales. El estudio menciona la adición del título prof de profesor. Que a menudo se fusiona con la identidad pública en las comunidades académicas. Es un cóctel explosivo para cualquier sistema de deduplicación. Y por eso yo pregunto, ¿puede un algoritmo matemático universal, como el que propone el autor, entender realmente los matices de todas las culturas, tribus y religiones del mundo sin sesgos? Si diseñas basándote en heurísticas occidentales, vas a fallar en cadena al procesar el sudeste asiático. Es insostenible programar reglas manuales para cada cultura. Y precisamente por esa pesadilla de mantenimiento es por lo que Nasution propone abandonar las reglas rígidas predefinidas y tirar de matemáticas. A ver si las matemáticas arreglan lo que la lingüística complica. Llegamos al núcleo del estudio, el principio de superposición, el overlap principle. La sala de máquinas del paper. El enfoque de verdad es súper ingenioso. En lugar de intentar procesar páginas enteras y volverse loco, el sistema toma lo que él llama snippets. Fragmentos de la web. Exacto. Fragmentos devueltos por un buscador comercial con un límite estricto de 50 palabras. Y busca la intersección de conjuntos regulares aplicando dos condiciones que detalla el texto.
Básicamente busca qué términos orbitan alrededor del nombre en esos pequeños fragmentos. Y para medir la similitud matemática, Nasution utiliza la complejidad de Kolmogorov. Un concepto denso. Sé que suena a física cuántica, pero la complejidad de Kolmogorov mide básicamente la cantidad de información necesaria para describir algo. Si cruzamos la información, ¿cómo aterriza esto en un entorno de búsqueda real? Piensa en ello en términos de compresibilidad. Si tienes dos fragmentos de texto sobre una persona y ambos comparten mucho contexto, podrías comprimir esos textos juntos de manera eficiente. Nasution esta métrica para evaluar si las palabras clave candidatas están realmente entrelazadas con el nombre en ese pequeño universo de 50 palabras. Yo lo veo como un diagrama de Venn, de la vida real. Es la mejor analogía. Tienes un círculo enorme con todos los fragmentos donde aparece Abdulrazak Hamdan y tienes otro círculo con los fragmentos de la palabra ciencia. ¿Y los cruzas? Si los cruzas, lo que queda en el medio de ese diagrama de Venn es el contexto real que desambigua al individuo. El sistema acaba de aprender que este Hamdan está relacionado con la ciencia frente a otro que sea, no sé, mecánico. Y todo sin que un humano le diga nada. La elegancia matemática del diagrama de Venn es innegable. Pero, y aquí viene mi crítica profunda a esta metodología. Dime. Depender de snippets de solo 50 palabras extraídos del índice a texto completo de motores de búsqueda anticuados como Yahoo es construir un castillo sobre arenas movedizas. ¿Te parece que 50 palabras proveen un contexto demasiado pobre para definir a una persona? 50 palabras es poquísimo, es un tuit largo. Extraer la semántica definitoria de una carrera profesional a partir de un texto tan truncado mete muchísimo ruido en la muestra. Ya, pero Estás aplicando matemáticas de altísima precisión sobre datos que ya vienen sucios y recortados. es una crítica válida. Pero creo que Nasution lo hace para demostrar que su capa matemática puede funcionar incluso sobre bases de datos comerciales deficientes. De hecho, somete este andamiaje a una prueba empírica con datos reales. Sí, los datos del experimento. Vamos a los números concretos que, al final, son el juez implacable. ¿Es esto una victoria pírrica o un éxito? El estudio ensambla a un dataset manual muy focalizado. Analizan a 5 profesores de su universidad, con volúmenes de datos dispares. Por ejemplo, Abdulrazak Hamdan con 85 páginas. Tengku Mogd Tengku Sembok con 189 páginas. Tienen un entorno de validación bastante contenido. El caso de prueba estrella es la búsqueda en Yahoo de Abdulrazak Hamdan más la palabra clave science, ciencia. Retornó 39 páginas de un máximo de 500 iteraciones, si no recuerdo mal. Exacto. Y cuando miramos la tabla 2 de resultados, llegamos al clímax del debate. Los números fríos revelan la verdad del diagrama de Venn. Desgranemos esos números. A ver, en recuperación de información miramos la precisión y la exhaustividad, el recall. Para la palabra clave science, la precisión fue de un mísero 10%. ¿Un 10%? Esto significa que de cada 100 documentos que el algoritmo clasificó como relevantes basándose en la ciencia, 90 eran falsos positivos. Recuperó basura la inmensa mayoría de las veces. Pero fíjate que cuando probaron con la palabra system, sistema, la precisión saltó al 40%. Sí, al 40%. Pero, ¿a costa de qué? De hundir el recall, la exhaustividad, a un 10%. Es un fracaso práctico. Bueno, fracaso... El global del principio de superposición dio un recall de 0.82, es decir, un 82%. Barrió mucha información, pero una precisión general de apenas 0.23. Un 23%. Un 23%. Y un F-measure de 0.36. Un sistema que entrega casi un 80% de falsos positivos en precisión es inviable en producción. A ver, entiendo la dureza de los números. Un F-measure de 0,36 no se va a llevar ningún premio en la industria. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Yo argumento que no hay que mirar ese bajo porcentaje de precisión como un fracaso. Ah, ¿no? ¿Y cómo lo miramos? Como un punto de partida. Una prueba de concepto, un proof of concept pionero. Ya. El propio autor admite que el sistema genera palabras muy raras debido a la diversidad del vocabulario web. Él lo sabe. Pero lo que este paper prueba sin lugar a dudas es que se pueden extraer palabras clave dinámicas sin intervención humana. Nadie etiquetó esas páginas. Las matemáticas infirieron el contexto solo observando el cruce de conjuntos. Como prueba fundacional de extracción no supervisada, tiene mérito.
no te lo niego, Es un primer paso necesario para el futuro de la web. pero demuestra que la superposición matemática por sí sola, con un triste 23% de precisión, evidencia que aún queda muchísimo camino por recorrer en la web semántica. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, creo que hemos sacado conclusiones clarísimas de este análisis a fondo. Totalmente. Si tuviéramos que empaquetar los aprendizajes en un bloque de conclusiones claras, yo destacaría 3 puntos vitales de nuestra conversación de hoy. Venga, el primero. El primero es la magnitud de la diferencia entre la polisemia y la sinonimia en nuestros nombres. No es solo un debate lingüístico, es el caos estructural que rompe las bases de datos. El simple hecho de compartir nombre lo rompe todo. Y el segundo punto vital sería el contexto cultural, ya el propio principio de superposición que hemos debatido tanto. Sí, que ofrece una base matemática brillante y elegante. Aunque los resultados de precisión, ese dichoso 23%, demuestran que aplicar matemáticas puras a la suciedad del Internet real es, cuanto menos, un reto monumental. Aún queda mucho camino. Muchísimo camino. Y esto importa, y mucho, a quienes nos escuchan. Desde luego. Porque la próxima vez que alguien busque a un antiguo compañero en Internet y encuentre a la persona equivocada, o cuando intenten gestionar su propia reputación online y limpiar su currículum digital, Entenderán el monumental esfuerzo matemático que hay detrás. exacto, todo lo que ocurre en fracciones de segundo detrás de la pantalla para intentar adivinar mediante diagramas de Venn el contexto correcto de su identidad. Somos la suma del texto que nos rodea en la web. Y eso me lleva a un pensamiento provocador final para dejar flotando antes de irnos. Si hoy en día, incluso con fórmulas matemáticas complejas, una máquina tiene problemas serios para distinguir entre dos personas con el mismo nombre usando fragmentos de texto, Uf, ya veo por dónde vas. ¿qué pasará cuando nuestra huella digital no sea solo texto? Ahora tenemos voces sintéticas e imágenes generadas por inteligencia artificial. Deepfakes, clones visuales. Si las matemáticas sufren con 50 palabras de texto, ¿quién será el verdadero dueño de tu nombre en el futuro, cuando el ruido sean realidades sintéticas enteras? Esa es la frontera verdaderamente aterradora de la identidad digital. Va a requerir mucho más que superposiciones matemáticas. Un verdadero placer diseccionar este tema contigo hoy. Un agradecimiento muy cálido a toda nuestra audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo. Un saludo a todos y muchas gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima inversión.